¿Qué le pasó al apóstol Pedro? Bueno, Pedro siempre fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿no? Pedro, Santiago y Juan son los tres que están en el círculo íntimo de Jesús. Cuando Jesús sube al cielo, no sorprende que Pedro surja como líder de la iglesia. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo bautiza a los discípulos, Pedro es quien explica y habla sobre el bautismo del Espíritu Santo y sobre lo que Jesús logró en la cruz. Él da el primer sermón que la iglesia jamás escucharía. Hace el primer llamado al altar. Y luego vemos que 3,000 personas se unen a la iglesia en un solo día. Pedro y los otros discípulos bautizan a 3,000 personas. Es un momento asombroso en el nacimiento de la iglesia. Pedro sigue siendo líder en la iglesia durante el resto del libro de Hechos. ¿Y qué cosas dice la Biblia que hizo? Bueno, veremos que Pedro sanará al hombre cojo. Pedro no es solo un gran predicador, sino alguien que actúa con fe, y Dios lo usa de forma sobrenatural. Vemos cómo Tabita es resucitada de entre los muertos. Dios le revela a Pedro que su plan va más allá de Jerusalén y del pueblo judío. Dios muestra a Pedro que los gentiles considerados impuros también serán salvos. Pedro se convertirá en defensor de llevar el evangelio a los gentiles. De hecho, uno de los primeros conversos gentiles será Cornelio, un romano. En Hechos 15, la iglesia se reúne para decidir qué hacer con los cristianos gentiles. Ya sabes, nosotros somos judíos y ellos son gentiles. Deben seguir las mismas leyes dietéticas y respetar el sábado. ¿Se supone que deben ser circuncidados? Estas eran las preguntas que intentaban resolver. Y había quienes decían, sí, claro que deberían. Para ser piadosos, debían seguir la ley del Antiguo Testamento. Pero Pedro defendía que no sería la ley lo que nos salvaría, sería Jesús. Él abogaba por llevar el evangelio a los gentiles y su salvación por Jesús, no por la ley. Chris, ¿no escribió también Primera y Segunda de Pedro? Richard, Pedro no solo es un personaje, sino autor de 2 libros bíblicos. Estos libros ayudan a la iglesia a resistir en tiempos de persecución. Pedro conoce la persecución de primera mano. Escribe desde su experiencia para animarlos a mantenerse firmes. ¿Cómo debería ser? Habla de las virtudes cristianas. ¿Qué significa vivir para Cristo? Advierte sobre herejías emergentes en la iglesia primitiva, pero también les da esperanza. Que Jesús iba a regresar. Su libro habla del fin de los tiempos y el regreso de Cristo. ¿Qué más sabemos de Pedro? Ricardo, no vemos su muerte en la Biblia. Hechos relata su ministerio y obra, pero no cómo muere. La tradición de la iglesia tiene fuertes creencias sobre la muerte de Pedro. Se cree que fue a Roma, donde él y Pablo fueron colíderes de la iglesia en Roma y ayudaron a establecerla como base del cristianismo. Pero Pedro morirá en Roma. El emperador Nerón perseguirá a la iglesia, atacará a gente como Pedro y ordenará que se persiga a los cristianos. Pedro será crucificado, pero es conocido por no querer ser crucificado como Jesús, pues se sentía que no era digno. Pedro pide ser crucificado boca abajo, algo que Nerón o los guardias romanos encargados de su ejecución aceptaron gustosamente. Así, Pedro muere como un mártir fiel, al igual que muchos otros discípulos lo harán en la iglesia primitiva. Es interesante que el hombre que negó a Cristo 3 veces ahora emprenda este viaje, ¿no? Sí, creo que quizás fue la resurrección de Jesús lo que lo convirtió en un creyente más fuerte, sabiendo que la muerte no sería el final de su vida, sino que hay más después de la muerte. O tal vez fue el bautismo en el Espíritu Santo, donde fue bautizado en poder y en los dones del Espíritu. Pero Pedro cambió para siempre. Como dices, nunca volverá a negar a Cristo. Será fiel como siervo y predicador del Evangelio hasta su último aliento.